Amada Iglesia de Dios, de Distrito 11, paz a vosotros. Vamos a iniciar en esta tarde con el culto a nuestro Dios. Vamos a adorar su santo y bendito nombre. Vamos a entonar primeramente, para empezar, este canto titulado Quiero cantar una linda canción. Lo invitamos para que todos, ¿verdad?, llame a su familia, llame a todos, ¿verdad?, los pequeños, para poder estar reunidos frente al televisor o lo que sea, para poder llevar a cabo este culto dirigido a nuestro Dios. Quiero cantar una linda canción. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es su nombre Jesús, es su nombre Jesús. Él es Rey, Él es Dios, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Manda, Señor, a este mundo tan vil tu espíritu consolador. Manda, Señor, a este mundo tan vil tu espíritu consolador. Eres tú mi Señor, eres tú mi Jesús, Dios de amor, de bondad, Dios glorioso sin par. Solo en ti encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad, la felicidad, la felicidad. Te adoramos, Señor, en espíritu y en verdad, levantando las manos al cielo en santidad. Tu santa y dulce presencia podemos sentir, unidos todos a una voz en adoración, tomados de las manos, unidos como hermanos, por la sangre del Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Salvador, cantando por todo el mundo, llevando el amor de Dios, y al fin la gloria del Señor por siempre resplandecerá. Te adoramos, Señor, en espíritu y en verdad, levantando las manos al cielo en santidad. Tu santa y dulce presencia podemos sentir, unidos todos a una voz en adoración, tomados de las manos, unidos como hermanos, por la sangre del Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Salvador, cantando por todo el mundo, llevando el amor de Dios, y al fin la gloria del Señor por siempre resplandecerá. Tomados de las manos, unidos como hermanos, por la sangre del Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Salvador, cantando por todo el mundo, llevando el amor de Dios,
al fin la gloria del Señor por siempre resplandecerá. Y al fin la gloria del Señor por siempre resplandecerá. Y al fin la gloria del Señor por siempre resplandecerá. Amén. Ahora quiero invitarle como siguiente punto. Vamos a presentarnos delante de nuestro Dios. Les invitamos a que, como pueda usted hacerlo, ¿verdad? Desde su hogar, doblar sus rodillas, cerrar sus ojos, porque vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a presentarnos delante de Él. Vamos a orar. Bendito y buen Padre que estás en los cielos. Nuevamente nuestro Padre Celestial, en esta tarde una vez más, llamamos a su bendito nombre. Una vez más para darle gracias, Señor, por todas las bendiciones que ha hecho, Señor, que nos da en esta vida. Queremos agradecerle, bendito Dios, porque también ha tenido cuidado de cada uno de los miembros que conforman nuestras familias. Le rogamos, bendito Padre, que reciba estos cantos como una ofrenda, Señor, de cada uno de nosotros. Recíbala, Padre, que lleguen ante su presencia como un aroma agradable delante de usted. Le rogamos, Padre eterno, que en esta tarde usted levante su diestra y bendiga a cada uno, Señor, de los que estamos al frente, de los que estamos atentos, Señor, a estas transmisiones, desde el más pequeño hasta el más grande, que sean bendecidos grandemente por usted. Lo que se vaya a realizar, en eterno Padre, que todo sea de acuerdo a su divina y santa voluntad, pues se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a seguir cantando a nuestro Dios. El libro de Malaquías, capítulo 4, empieza, ¿verdad?, con algo muy terrible, pero después termina con algo muy hermoso. Porque aquí dice que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa en aquel día. Aquel día que vendrá, dice la palabra de Dios, que los abrazará. Pero dice: a ustedes que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia. El sol de justicia es para nosotros, amados hermanos. Necesitamos, ¿verdad?, estar firmes en las cosas de nuestro Dios. Vamos a entonar este canto titulado A los que me teméis. Alegres en el Señor. A los que me temen saldrá el sol de justicia, y en sus alas él traerá la sanidad. A los que me temen saldrá el sol de justicia, y en sus alas él traerá la sanidad. Con gozo saltaréis hacia los prados con mi salvación, y a los malos venceré, así ha dicho Dios. Con gozo saltaréis hacia los prados con mi salvación, y a los malos venceré, así ha dicho Dios. A los que me temen saldrá el sol de justicia, y en sus alas traerá la sanidad. A los que me temen saldrá el sol de justicia, y en sus alas traerá la sanidad. Con gozo saltaréis hacia los prados con mi salvación, y a los malos venceré, así ha dicho Dios. Con gozo saltaréis hacia los prados con mi salvación, y a los malos venceré, así ha dicho Dios. Así ha dicho Dios, así ha dicho Dios. Amén.
Amén, amén, hermano. Esa es la promesa que tenemos, ¿verdad? Todos nosotros que andamos en este camino, en el camino de nuestro Dios. Bien, quiero invitarles también vamos a tener una lectura bíblica. Le invito a que localicen Salmo capítulo 128. Y bueno, mucha gente busca, ¿verdad? Esto de cómo poder estar bien. Mucha gente busca cómo alguna fórmula para tener bien a su familia, que su mujer sea un ejemplo, que sus hijos sean un ejemplo, ¿verdad? Entonces mucha gente busca siempre eso, pero no lo busca cerca de Dios. Nosotros podemos ver que aquí el triunfo y todo, hermanos, para tener una familia exitosa, todo lo encontramos cuando nosotros estamos y tememos y adoramos a nuestro Dios. Salmo 128. Vamos a darle lectura solamente del verso 1 al verso número 4. Salmo 128. Dice ahí, se titula este salmo: Dios bendice a la familia. Dice así la palabra de nuestro Dios: Dios bendice a todos los que le obedecen y siguen sus enseñanzas. Si tú eres uno de ellos, Dios te bendecirá mucho. En el seno de tu hogar comerás y disfrutarás de lo que ganes con tu trabajo. Tu esposa tendrá muchos hijos, parecerá un racimo de uvas. Nunca en tu mesa faltará comida y tus hijos crecerán fuerte como los olivos. Así es como Dios bendice a todos los que le obedecen. Así es, hermano, la palabra de nuestro Dios. Si queremos bendición para nuestra familia, no tenemos que buscarla en otro lado más que en Dios. Siempre en Dios. Él es el que va a prosperar todo nuestro hogar. Bien, vamos a entonar este canto titulado Con mis manos levantadas. Vamos a entrar a este momento de adoración. Con mis manos levantadas. Cante con todo su corazón, hermanos. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Adore, hermanos, a Dios. Desde ahí, desde su hogar, adórele siempre con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser.
En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Da gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sin igual, nombre sin igual, nombre sin igual. Dígale: bendito sea el Señor. Bendiga siempre a nuestro Dios por todas las cosas, ¿verdad?, que Él nos da. Hay que bendecir siempre, dice la palabra de nuestro Dios. Bendito sea el Señor Dios poderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. Bendito sea el Señor Dios poderoso, por siempre reinará. Padre del cielo, te adoramos, lanzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en alabanza de tu pueblo, que declara tu poder.
Bendito sea el Señor Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor Dios poderoso. Por siempre reinará. Dígale, Padre del cielo. Mi Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto. Que tu reino se establezca en alabanza de tu pueblo que declara tu poder. Bendito sea el Señor Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor Dios poderoso. Por siempre reinará. Por siempre reinará. Por siempre reinará. Amén. Vamos a entonar otro canto, pero yo quiero que pongamos un poquito de atención. Cuando el pueblo de Israel fue llevado, ¿verdad?, al cautiverio en Babilonia, ellos, pues su vida giraba en torno al templo. Ellos pensaban que si ellos se alejaban, pues Dios pues se quedaba en el templo. Y así que cuando a ellos le pedían que cantaran, entonaran canto, los malvados, los malos, ellos decían: ¿cómo vamos a entonar cantos si estamos lejos del templo? Entonces, ahora nosotros sabemos, ¿verdad?, que Dios está en todas partes. Así que adore a Dios, hermano, con todo su corazón, porque Dios está en todas partes. Vamos a entonar este canto titulado Mi pensamiento eres tú. Adore a nuestro Dios. Recuerde que Dios está tan cerca de nosotros. Dios está esperando, ¿verdad?, la adoración de cada uno de nosotros. Bendiga a Dios desde ahí, desde su hogar, con toda su familia. Bendiga el nombre de Dios. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Dígale: mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado consuelo, me has dado amor.
consuelo, me has dado amor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado consuelo, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado consuelo, me has dado amor, me has dado amor, me has dado amor. Amén, hermano. Bueno, después de haber entonado estos cantos, después de haber traído esta ofrenda delante de nuestro Dios, vamos a escuchar su palabra, pero antes vamos a orar con nuestro hermano Wilfrido Gallegos por el predicador de esta tarde. Paz a vosotros, amados hermanos. Vamos a poner en las manos de nuestro Dios este mensaje y que lo podamos discernir y recibir con todo nuestro corazón. Vamos a hacer la oración, hermanos. Dios eterno, Dios todopoderoso, agradecemos tus bondades, tu misericordia, y que día a día, Señor, podamos acordarnos a cada segundo, a cada minuto de nuestra vida. Eterno Dios, lo grande y maravilloso que eres con nosotros. Has expresado tu amor y tu misericordia en cada momento, Señor, desde el momento en la cruz, donde fue derramada esa sangre preciosa para redimirnos de todo pecado, hasta los últimos días de nuestra vida. Estamos completamente seguros de que tú nos guardas, de que tú nos proteges y de que tú estarás con nosotros. Padre, tu palabra ha sido esa lumbrera, esa luz en nuestro camino y la necesitamos todos los días. Es por ello que nos acercamos delante de tu presencia en tu río para tomar de esa agua que salta para vida eterna. Queremos recibir esa palabra de vida, que ella nos siga dirigiendo y nos siga guiando a toda verdad y a toda justicia, y que tu Espíritu Santo, Señor, se siga moviendo en los corazones de todos los que representamos tu iglesia en este mundo, Señor, en este planeta. Te rogamos en el nombre de Jesucristo que bendigas al expositor en esta tarde y a toda tu iglesia en general, pues recibiremos este mensaje con toda solicitud y con todo anhelo, Señor, para ser conforme a tu divina voluntad. En el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo rogamos, Señor. Amén. Bien, vamos a darle lugar a nuestro hermano diácono Eusebio Ramos, quien tiene a cargo la predicación en esta tarde. Amada Iglesia de Jesucristo, que la paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Después de haber, hermanos, glorificado el nombre de nuestro Dios, esperando que las alabanzas que le hemos entonado hayan sido agradables ante su presencia. Pero también se ha llegado el momento de meditar
de reflexionar en su palabra, porque también es necesario alimentar el cuerpo espiritual con ese manjar especial que es su palabra. Lo que vamos a meditar en esta tarde, hermanos, de su día santo, es un punto muy importante. Le he puesto por título: persiste en la doctrina de Jesucristo. ¿Por qué, hermanos, debemos de persistir y de estar constante en la doctrina de Cristo? Porque esta enseñanza que fue dada por Cristo no ha pasado y ni pasará, porque su palabra, hermanos, es pura y verdadera. En este tiempo en que vivimos, en tiempos de enfermedades, en tiempos de crisis, en tiempos de violencia, en tiempos donde hay muchos grupos religiosos, muchos pueden ser extraviados por la palabra de otros. Por eso es necesario que nosotros, a través del Espíritu que Dios nos ha dado, debemos persistir constantemente en esa enseñanza que Jesucristo nos dio. Cuando Cristo, hermanos, empieza su ministerio, cuando Cristo funda la iglesia, hermanos, por el año 30, Él predicó un evangelio puro, Él predicó un evangelio verdadero. Es por eso que de ahí en adelante, hermanos, la iglesia o el pueblo de Dios ha venido predicando su palabra, y esa palabra es la que Jesucristo mismo nos ordenó antes de partir a los cielos. Cristo mismo, hermanos, cuando predicaba, hablaba de un reino, hablaba de una vida, hablaba de una promesa, y esto solo se encontraba en Él mismo. Dice su palabra allá en el Evangelio del apóstol Marcos, en su capítulo 1, dice de esta manera. Abra su Biblia en Marcos 1, verso 15. Dice de esta manera: y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al evangelio. Este evangelio que se predicó hace más de 2000 años por Cristo Jesús, por sus apóstoles y por la iglesia del primer siglo, es vigente hasta el día de hoy. La iglesia de Jesucristo, hermanos, ha pasado por dificultades, ha pasado por tribulaciones, ha pasado por muchas cosas difíciles, porque Satanás quiere destruirla, porque Satanás quiere exterminar al pueblo de Jesucristo. El pueblo de Dios, hermanos, dice su palabra, que aquellos quienes recibieron con gozo el evangelio de Jesucristo tenían la obligación por orden de Dios, por orden de Jesucristo mismo, ir y predicar el evangelio a todos aquellos extraviados en el pecado, a todos aquellos quienes aún no habían oído hablar de Jesucristo mismo. Pero la iglesia, hermanos, caminaba quizás con dificultades, porque el hombre
quería exterminarla. Pero como era palabra de Dios, nadie podía detenerla y nadie la podrá detener en estos tiempos. Ni aún una pandemia, ni aún las crisis, ni aún nadie, hermanos, puede detener la predicación de Jesucristo dada a nosotros. Y nuestra obligación es predicar, pero también permanecer en la doctrina o en el evangelio que hemos aprendido. El apóstol Mateo también recalca estas palabras. En Mateo capítulo 4 dice estas palabras el apóstol Mateo en su capítulo 4, verso 17. Dice así, hermanos: desde entonces comenzó así Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Este mensaje, hermanos, dado por los apóstoles también a las gentes, es el mismo mensaje que la iglesia primitiva expresaba en ese periodo, en ese tiempo. Recuerden, hermanos, que la iglesia del primer siglo estaba pasando un momento muy difícil por parte del gobierno o del imperio romano en esos tiempos. Dice su palabra, hermanos, que la iglesia, cuando predicaba el evangelio, hacía efecto a aquellas gentes porque el Espíritu de Dios y de Cristo iba con ellos. Y ese espíritu de ayer es el mismo de hoy. Es el que nosotros, los que fuimos bautizados, recibimos ese don del Espíritu Santo. Él es el que nos impulsa a seguir y a persistir en esa doctrina, en ese evangelio que hemos recibido. La iglesia debe de estar firmes, no debe de cambiar el evangelio por otras enseñanzas. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque en este tiempo, hermanos, que vivimos, a través de muchos medios de redes sociales se predica otro evangelio del que hemos aprendido. Y debemos tener mucho cuidado, porque si nosotros no estamos fundamentados en la doctrina de Jesucristo, vamos a ser fácilmente movidos de esa enseñanza. Esto mismo dijo el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia del primer siglo: que si alguien viniese con otro evangelio, no le recibáis ni le digáis bienvenido, porque muchos pueden pervertir el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Cristo, hermanos, es uno solo, y ese es el que nosotros hemos aprendido a través de las Escrituras, a través de la enseñanza de Jesucristo. Por eso Cristo mismo dijo que Él es esa esperanza, que Él es la vida, que Él es el reino. Y todos los que hemos creído queremos estar con Cristo, pero es necesario también persistir y guardar su palabra como es menester. La palabra de Dios dice, hermanos, que
el cristianismo, en el tiempo de Cristo, hermanos, cuando Cristo muere, más adelante, hermanos, por el año 60, el cristianismo estaba pasando por situaciones muy difíciles de parte del Imperio Romano. Y muchos no tenían la libertad quizás de predicar la palabra, porque había algo que le impedía, y esto era parte del gobierno romano. Más años después, hermanos, por el año 70, los cristianos y los judíos, hermanos, dice su palabra, la historia o la profecía, que sufren un golpe muy difícil, donde ellos pierden su identidad como parte de la nación de Israel. Entonces Israel, hermanos, Jerusalén, pierde su identidad y es incendiada y devastada. ¿Qué pasaba, hermanos, con aquellos cristianos, con aquellos que habían recibido a Jesucristo? No se detuvieron. Ellos, hermanos, a pesar de todas estas cosas, ellos, hermanos, dice su palabra que predicaban a las escondidas y hacían cultos en cavernas, en cuevas, pero no podía detenerse la iglesia. Porque la iglesia, hermanos, está fundada en Cristo Jesús, en esa roca, hermanos. Aunque viniesen tempestades, aunque viniesen vientos o muchas cosas, la iglesia plasmada en Cristo no puede ser arrastrada ni destruida. Entonces, ¿qué es necesario que hagamos nosotros? Nosotros necesitamos siempre estar agarrados de la mano de Dios, de la mano de Cristo, y dejarnos guiar por su Espíritu, que nos impulse a salir adelante en esta situación que estamos viviendo. Más adelante, hermanos, los últimos apóstoles, como era el apóstol Pedro y el apóstol Juan. El apóstol Juan, hermanos, allá por el año 90, él dice estas palabras muy acertadas para cada uno de nosotros y también para los de esa generación. Abra su Biblia y localice lo que dice su segunda carta universal del apóstol Juan. Segunda carta universal del apóstol Juan, capítulo 2, es Juan solamente, segunda de Juan, dice el verso 7 de esta manera. Verso 7 en adelante. Porque muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es engañador, el anticristo. Mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. Cualquiera que revela y no persevera en la doctrina de Cristo
no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, él tal tiene al Padre y al Hijo. Si nosotros, hermanos, flaqueamos y no perseveramos en la doctrina de Jesucristo, no tendremos al Padre. Porque en este tiempo, hermanos, muchos quizás han sido arrastrados por corrientes, por otras doctrinas. Nosotros debemos siempre estar firmes y escudriñar las Escrituras constantemente para no ser llevados por otras corrientes, por otras doctrinas. Juan decía estas palabras, hermanos, porque en ese tiempo también había corrientes y doctrinas que extraviaban a aquellos aún que ya habían recibido el Evangelio de Jesucristo. Sigue diciendo la palabra de Dios. Sigue diciendo el verso 12. Aunque tengo muchas cosas que escribiros, no he querido comunicarlos por medio de papel ni tinta, mas ir a vosotros hablar boca a boca, para que nuestro gozo sea cumplido. El apóstol Juan, hermanos, se preocupaba por estar presente con estos hermanos. ¿Para qué, hermanos? Para hablar, para deleitarse en lo que habían aprendido. ¿Qué debemos de hacer, hermanos, hoy? El Evangelio tiene que predicarse. Debemos buscar los medios. Quizás no lo podamos hacer casa por casa, pero este Evangelio de Cristo la gente tiene que saber su plan de salvación. La iglesia debe de estar firme y constante, caminando a pasos lentos pero firmes. Perseverar en la doctrina, perseverar en comunión con Cristo Jesús. Porque Cristo, hermanos, está a las puertas y el reino se ha acercado. Y hoy nosotros, los de esta generación, nuestra obligación es hablar de Cristo Jesús a todas las gentes. No por ordenanzas del pastor, no por ordenanzas de alguien, sino por Cristo mismo, que nos dio esa orden de predicar su evangelio. Mis hermanos, quienes están en casas, quienes nos miran a través de las redes, también debe predicar el evangelio donde usted se encuentre, porque es una necesidad. Y vemos la situación que la humanidad, no local, no estatal, no nacional, sino mundialmente está viviendo el día de hoy. Y Cristo es la única esperanza. Cristo es el medio para poder ser abrazados, para poder ser refugiados de todo lo que ha de venir, hermanos. Porque quiero decirle que esto es parte, hermanos, del cumplimiento de la palabra de Jesucristo. Vendrán cosas peores, donde quizás ya no podamos adorar a nuestro Dios
en los templos, como ahorita muchos quizás lo podemos hacer un rato, otros a través de este medio, o otros en nuestros hogares. Se llegará el momento en que cada uno de nosotros por sí mismo verá por dónde adorar a nuestro Dios a las escondidas, pero debemos de tributarle siempre la gloria y la honra y la obediencia a nuestro Padre Celestial. Pensemos en esto, hermanos. Por sí mismo no lo vamos a lograr. Por sí mismo, por nuestras propias fuerzas, usted diga, yo estoy joven y voy a salir adelante. No, hermanos. Lo vamos a lograr a través de Cristo y por la ayuda de su Espíritu Santo, como la hizo la iglesia del primer siglo. Pero quizás muchos murieron por Cristo Jesús. Muchos fueron decapitados, muchos fueron llevados a prisiones por el Evangelio, por predicar su palabra. Hoy nosotros no hemos pasado por dicha circunstancia, pero estemos conscientes, hermanos, que si llegara a ser, seremos probados por nuestro Dios. Solamente, hermanos, lo que nos resta es pedirle a Dios que nos ayude día con día para poder seguir adelante, hermanos, en esta carrera que hemos emprendido, en esta carrera que hemos adquirido, que es en Cristo Jesús. Cristo mismo dijo, hermanos, que no es fácil seguir a Él, porque tendríamos problemas, tendríamos aflicciones, seríamos aborrecidos por las gentes, por las familias, seríamos perseguidos por las autoridades, por muchos tendríamos muchas dificultades. No es fácil seguir a Cristo, pero tampoco imposible con la ayuda de su Espíritu, hermanos. Es por eso, hermanos, que en esta tarde todavía tenemos la oportunidad de hablar del Evangelio y de predicar, y usted de escuchar donde se encuentre, en la cama, en su casa, o donde usted esté, hermanos, oyendo este mensaje de la palabra de nuestro Dios. Sigue diciendo, hermanos, la palabra de Jesucristo. En la primera carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, dice de esta manera: capítulo 3 de Timoteo, verso 14 en adelante. Abra su Biblia, hermanos, donde esté, y corrobore las palabras del apóstol Pablo dicha a este siervo, a este apóstol llamado Timoteo. La carta pastoral dice de esta manera: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salud por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda escritura inspirada divinamente es útil para enseñar, para redarguir y para corregir y para instruir en justicia. Amén. Este consejo, hermanos, que habla el apóstol Pablo a Timoteo, tú lo que has aprendido, en lo que fuiste enseñado, a través de las escrituras, para que persistas,
para que también a través de ella redargullas a todas aquellas gentes quienes te escuchan. Pero sí tengan que tú debes de persistir en esto que has aprendido, que es la sana doctrina de Jesucristo. ¿Qué pasa, hermanos? Cuando el hombre se desvía, cuando el hombre, hermanos, asimila otros conocimientos fuera de la Escritura, ¿qué pasa con ellos? Se extravían del camino de Jesucristo. Los que hemos creído, hermanos, en la palabra desde niño, muchos hemos persistido y hemos sido constantes en esta enseñanza. Los que han aprendido, hermanos, en una edad ya grande o avanzada, de igual manera deben de persistir en esta enseñanza que es de Cristo Jesús. Porque toda escritura es inspirada por Dios divinamente para instruir, para corregir, para enseñar a todos el camino recto y verdadero. Para eso es, hermanos, la palabra de Jesucristo. El hombre puede ser mentiroso y hablar, torcer las escrituras, pero la palabra de Dios es pura y verdadera. Nosotros podemos pervertirla, hermanos, y el hombre la puede pervertir. Pero a través del Espíritu Santo podemos discernir realmente cuál es la doctrina de Jesucristo. Si alguien me dijera que el día de reposo ya pasó, rápidamente yo diría: este trae doctrinas falsas. Porque la Biblia dice que el día de hoy, hermanos, día de reposo de ayer, de hoy y será, hermanos, hasta que Cristo venga. Para nosotros ese es un día muy especial. Si alguien me dijera que Cristo nació el 25 de diciembre, lo tengo catalogado como doctrina falsa, porque Cristo pues no nació en esa fecha. Es necesario, hermanos, estar prestos en las Escrituras para no ser llevados, para no ser arrastrados por corrientes. Dice el apóstol: persiste en lo que has aprendido, en la enseñanza de las Escrituras, la sana doctrina de Jesucristo. Lamentablemente, hermanos, en este tiempo, en esta crisis que estamos pasando, todo el país, toda la iglesia, y yo me refiero presencialmente a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia de Dios, muchos pueden estar cayendo en frialdad. Y es una tristeza, hermanos, para quienes hemos recibido la palabra y ya no querramos escucharla. Si nos alejamos, hermanos, de Cristo, es más triste para nosotros. Debemos estar firmes, toda la iglesia, hermanos, a pesar de esto que está viviendo. Es cuando más debemos de confirmar nuestra fe. Es cuando más debemos refugiarnos en Cristo Jesús. Es cuando más debemos de estar en constante oración por nosotros mismos, por nuestras familias, por la iglesia,
por el ministerio, por todos nuestros hermanos del Consejo Ejecutivo. Debemos de orar, hermanos, porque no es fácil, hermanos. Pero con la ayuda de Cristo y de su Espíritu sí podemos salir adelante. Y la iglesia, hermanos, debe de seguir con pasos firmes adelante. Jesucristo mismo, cuando funda la iglesia por el año 30, con un propósito de que la iglesia viniese creciendo, y vino constantemente en crecimiento. Y la iglesia hoy, hermanos, sigue caminando a pasos lentos, pero sigue caminando con la ayuda de nuestro Señor. Luchemos, hermanos, y no caigamos en frialdad. Estudiemos las Escrituras. Usted en su casa, hermanos, lea la Biblia, aliméntese de este alimento espiritual, así como lo hacemos con ese alimento material, que el cuerpo, cuando no se alimenta de un alimento material, se debilita. Así es cuando el cuerpo espiritual no es alimentado, cae en decadencia espiritual y le es difícil caminar con Cristo Jesús después, porque está débil, porque no puede pararse, porque le falta ese alimento que es la palabra de Jesucristo, esa agua, hermanos, que nutre nuestro ser, nuestro corazón. Luchemos, hermanos, para seguir adelante en dificultades, pero hagámoslos. Vamos a seguir, hermanos, mirando la palabra ya para ir finalizando. Dice la Biblia ya en la primera carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, dice el capítulo 4, capítulo 4, verso 1 en adelante. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando espíritus de error y doctrinas falsas o doctrinas de demonios. Hace unos días, hermanos, platicaba con cierto hermano y me decía muchas cosas que quizás no tuve convencido de lo que él me estaba diciendo acerca de la palabra de Dios. Cuando alguien, hermanos, le dice el espíritu mismo del ser humano, de nosotros, que es el Espíritu de Dios, nos hace discernir si lo que él está hablando son palabras de las Escrituras o palabras o de la doctrina de Jesucristo. Muchos, los que no estén, hermanos, fundamentados en la doctrina, pueden ser extraviados. Por eso el apóstol Pablo escribía y exhortaba a los hermanos. Timoteo, hermanos, era un pastor, carta pastoral. Y él también, hermanos, quizás pasaba y veía dificultades en ese tiempo. Pero como habían persistido lo que habían recibido, lo que habían sido instruidos de parte de Jesucristo, dice que esta enseñanza ellos la tenían en primer lugar y nadie los podía mover de esta enseñanza o de esa doctrina que habían recibido.
Nosotros también de igual manera, los que hemos creído en Jesucristo, los que hemos estudiado la doctrina de la iglesia, jamás seremos movidos por nadie, hermanos. Porque la palabra de Dios es pura y verdadera. Porque es palabra de Jesucristo. Para concluir, hermanos, vamos a ver este texto, hermanos, conocido por todos ustedes. En Hechos de los Apóstoles, una narración que hace el apóstol Lucas en Hechos. Recuerde que Hechos fue escrito, hermanos, por el doctor Lucas. Dice su palabra en el capítulo 17. Verso 10 en adelante. Entonces, los hermanos luego de noche enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues lo recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas eran así. Y así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas sin distinción, y no pocos hombres. Estos hermanos de Berea, dice su palabra, que cuando el apóstol Pablo llega y Silas a ese lugar de noche, lo recibieron y recibieron la palabra con nobleza. La palabra de Jesucristo la recibieron en su corazón. Pero después de que ellos escucharon la palabra de estos apóstoles, dice la Biblia que ellos escudriñaban las Escrituras para ver si esto era realmente así como ellos habían dicho. Creyeron muchas mujeres, pocos hombres. Esta enseñanza, hermanos, que ellos recibieron, esta palabra que enseñó Pablo y Silas, es la misma palabra que nosotros tenemos, el Evangelio de Jesucristo. Y nuestra obligación es predicar este Evangelio para que muchos crean en Cristo Jesús. Hagámoslo, hermanos, esta labor, a pesar de esta circunstancia. Vea cómo, pero hagamos este trabajo que es menester. Porque si no, hermanos, daremos cuenta de todo lo que nosotros hagamos, sea bueno o sea malo. Yo deseo que Dios bendiga a toda la iglesia en cualquier lugar de la tierra, y en especial a cada uno de mis hermanos quienes nos ven a través de esta línea. Dios me los bendiga a todos. Paz a vosotros. Bueno, después de haber escuchado la palabra de nuestro Dios del labio de nuestro hermano diácono Eusebio Ramos, debemos de estar muy atentos a la palabra, debemos de poner todos nuestros sentidos a ella. Bueno, vamos a entonar un canto muy especial ya para ir concluyendo en esta tarde con el culto a nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios allá en Lucas 4:18 y 4:17, ¿verdad? Que era un día sábado. Y bueno, nuestro Señor Jesucristo, como todos los sábados, fue a la sinagoga y le acercaron el libro de Isaías, hermanos. Entonces Él
lo abrió delante de todos, estaba cumpliendo una profecía. Una profecía. Dijo que Él, el Espíritu de Dios, está sobre mí, porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros y para devolverle la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos la salvación. Vamos a entonar este canto titulado Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre ti, te ha ungido para darnos buenas nuevas, a proclamarnos libertad y darnos vida, a liberar de la opresión, a proclamar el tiempo del Señor. Tú eres digno, Jesús, de adoración, a liberar de la opresión, a proclamar el tiempo del Señor. Tú eres digno, Jesús, de adoración, a liberar de la opresión, a proclamar el tiempo del Señor. Tú eres digno, Jesús, de adoración. El Espíritu del Señor está sobre El ti. Espíritu del Señor está Te ha sobre ungido para darnos buenas nuevas, a proclamarnos libertad y darnos vida, a liberar de la opresión, a proclamar el tiempo del Señor. Tú eres digno, Jesús, de adoración, a liberar de la opresión, a proclamar el tiempo del Señor. Tú eres digno, Jesús, de adoración, a liberar de la opresión, a proclamar el tiempo del Señor. Tú eres digno, Jesús, de adoración. Bueno, hermanos, un momento también muy especial es el momento de las ofrendas y los diezmos. Queremos rogarle, ¿verdad?, que sigan haciendo esto, que no se olviden de recoger ahí desde sus hogares los diezmos, las ofrendas, y rogarle y suplicarle de todo corazón, hermanos, que esas ofrendas, esos diezmos lo hagan llegar muy prontamente a su tesorero local. Bien, vamos ahora a hacer la oración final. Vamos a pedirle nuevamente a nuestro hermano Eusebio, nuestro hermano diácono Eusebio Ramos, que haga la oración final. De mi parte es todo y paz a vosotros. Bien, hermanos, después de haber cantado este canto alusivo y después de haber recogido las ofrendas y diezmos, vamos a despedirnos, no de la presencia de Dios, sino del uno para con el otro, esperando que las próximas transmisiones estemos nuevamente escuchando, alimentándonos de la palabra de Jesucristo.
Estad firmes y constantes en esta enseñanza. Vamos a orar, doble sus rodillas o incline su rostro para despedirnos en esta hermosa tarde. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, gracias te damos, bendito Padre, porque nos has permitido en este día muy especial glorificar tu nombre, estudiar tu escuela sabática, pero también hemos meditado tu palabra en estos momentos. El día ha declinado y como todo tiene un principio, también hay un final. Hemos terminado este homenaje a tu nombre, esperando que haya sido agradable ante tu presencia. Señor, perdona nuestras faltas, perdona nuestras culpas si te hemos ofendido. Bendice a tu iglesia donde quiera que se encuentren, a mis hermanos, los que están en cama, los que están viendo las transmisiones, bendícelos, bendito Dios, y que ellos siempre estén prestos para escuchar tu palabra y que no se aparten del camino que tú nos has trazado a cada uno de nosotros. Bendice a tu ministerio, bendice al Consejo Ejecutivo, Padre Santo, bendice a todos los líderes de tu iglesia. También, Padre Santo, bendice a mis hermanos quienes con el esfuerzo, con trabajo, hacen que estas transmisiones lleguen a sus hogares. Bendíceles a ellos y a toda su familia de acuerdo a tu divina voluntad. Despídenos en paz, no de tu presencia, bendito Padre. Todos estos favores te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesucristo. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la dirección y comunión de su Santo Espíritu sea siempre con cada uno de vosotros. Aleluya. Amén. Dios nos bendiga a todos. Paz a vosotros.